La pandemia ha causado mucho sufrimiento y se ha cobrado millones de vidas. Y también ha costado mucho dinero para mantener sistemas económicos y amortiguar las consecuencias. Bienvenidos al especial coronavirus de esta semana. ¿Cómo ha impactado la pandemia en los niveles globales de pobreza? ¿Cuáles han sido los costos económicos y sociales? ¿Y qué les espera a los más afectados? Hoy ponemos el foco en Uganda y México. Pero primeramente veamos la situación en Ucrania. Millones de personas huyen de la guerra. Familias, mujeres y niños buscan protección en los países vecinos. La disposición de ayuda es grande, pero ¿qué consecuencias tienen estos movimientos migratorios en mitad de una pandemia? ¿Volverán a descontrolarse las cifras de contagios en Ucrania o en los países que acogen a refugiados? Hablamos con Berit Lange del Centro Helmholtz para la investigación de infecciones en Braunschweig. Lange monitorea la situación médica de los ucranianos in situ y en su recorrido hacia los países vecinos. Gracias por su tiempo. ¿Podría explicarnos brevemente cómo era la situación epidemiológica en Ucrania antes de la invasión rusa? Hola, buenos días. Los datos de los que disponemos nos dicen que Ucrania pasó por una ola bastante grande de contagios por la variante Omicron poco antes de Alemania en enero-febrero. Al igual que en otros muchos países, estas infecciones no se tradujeron en una saturación de los sistemas de salud o elevadas tasas de mortalidad, pero lógicamente sí en un aumento de hospitalizaciones y del número de muertes antes del inicio de la guerra. Debido a la invasión de Ucrania, actualmente no se dispone de cifras. Es difícil pronosticar cómo se desarrollarán los acontecimientos. ¿Qué medidas deben tomarse para evitar una nueva ola de contagios? No solo en Ucrania, sino también en los países que están acogiendo a los refugiados. Creo que ahora es de vital importancia asegurar, en la medida de lo posible, que la situación de los desplazados no empeore aún más por alguna enfermedad infecciosa. Desde mi punto de vista, debería priorizarse la atención médica de los refugiados, no solo en países que comparten frontera con Ucrania, sino también en los demás. Desde Alemania podemos contribuir a que ayuden las organizaciones humanitarias. Podemos reforzarlas y prestarles apoyo económico. También en el caso de los refugiados que vienen directamente a nuestro país. Para finalizar, ¿le preocupa que la llegada masiva de refugiados, cuya dimensión aún no se puede prever en Europa, se vea sacudida por una nueva ola de contagios? Creo que en este momento esa no debería ser nuestra primera preocupación. En Alemania disponemos de todos los instrumentos para actuar contra el virus. No hay necesidad de pensar que los refugiados puedan provocar olas de contagios especialmente grandes. En estos momentos no lo daría por hecho. Muchas gracias, Berit Lange, del Centro Helmholtz para la investigación de infecciones en Braunschweig. La guerra en Ucrania podría ocasionar una hambruna en África. El país es uno de los principales exportadores mundiales de trigo y maíz. Ya ahora el continente africano sufre las consecuencias económicas de la pandemia. En la mayoría de los países de África aún hay pocas vacunas y faltan medicamentos. Los altos costos hacen prohibitivo el acceso a los servicios de salud. En Uganda esto ha empujado aún más a personas a la pobreza extrema. Cuando Aaron Nsamba fue diagnosticado con COVID-19, ningún hospital privado de Kampala quiso atenderlo. No disponía de la garantía requerida de 2.000 euros. Finalmente, un amigo convenció a una pequeña clínica de que le dieran tratamiento a crédito. Exigen una garantía o un pago por adelantado antes de ingresarte. Yo no tenía el dinero. Si no tienes 2.000 o 3.000 euros, se puede dejar una hipoteca. Y si luego no puedes pagar, te sacan tu tierra.
Menos del 10% de los ugandeses tienen un seguro médico. En la pandemia, el sistema público de salud se vio desbordado, pero para muchos, los hospitales privados eran inaccesibles. Algunos tuvieron que empeñar su patrimonio para pagar por el tratamiento. Los hospitales privados se aprovecharon de la pandemia. Las historias que escucho no me sorprenden. Se retuvieron cuerpos para que las familias hipotecaran su auto o su casa. Sisi Kagaba dice que gastó más de $50.000 para pagar las cuentas de los médicos de sus padres. Perdió a ambos en el término de 2 semanas. Me llegó una factura de 5.000 euros. 2 días después, otra de 3.500 euros. Primero piensas que tal vez has hecho mal las cuentas, pero luego vino otra, 1.700 euros, y así continuó. Es una locura. Según las Naciones Unidas, en África la pandemia arrojó a la extrema pobreza a más de 40 millones de personas. Y los economistas advierten de que a largo plazo las consecuencias socioeconómicas en los países en desarrollo como Uganda pueden ser aún peores. Es un efecto dominó. No tendremos que luchar solo contra las consecuencias económicas. Los proveedores de servicios no cobrarán. Habrá juicios. Algunos deberán vender todo lo que tienen, otros irán a prisión, habrá estrés, suicidios, más depresiones y más enfermedades sociales. Expertos de la salud reportan un aumento de casos de enfermedades psicológicas. A muchos les cuesta superar las pérdidas sufridas. Para mí fue una tortura psíquica. La gente no puede imaginárselo. Mis pensamientos siempre giraban en torno a la misma pregunta. ¿Qué hago si pierdo a mis padres? Me encerraba en la pieza, gritaba. Nada tenía sentido. Finalmente encontré a personas que pudieron consolarme. Pero es algo que no termina de irse. Las cifras oficiales dicen que un 20% de los ugandeses están vacunados y que el número de contagios está descendiendo. Las restricciones en el sector económico fueron levantadas. Lentamente los turistas comienzan a volver y no hay más toques de queda nocturnos. Tras el cierre más prolongado del mundo, ahora también las escuelas reabrieron sus puertas. Pero los maestros están preocupados porque algunos niños no regresan a clases. Veremos los efectos de esta crisis durante mucho tiempo. Algunas niñas ahora son madres, otras están embarazadas y darán a luz. Uganda está reestructurándose. El gobierno planea invertir más en desarrollos propios y, por ejemplo, apoyar a la investigación y al sistema preventivo de salud. Crear capacidad de investigación propia no es algo tan fácil. Desde que se cuenta con vacunas, se habla sobre la cesión de las patentes y sobre la transferencia de conocimiento para que los países en vías de desarrollo puedan producirlas. Pero para muchas empresas, por lo menos eso sostienen los críticos, lo más importante son sus propios beneficios. A costa de aquellos que necesitan las vacunas para poder tener a la pandemia bajo control. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en Senegal visita el lugar en el que se construye una fábrica de vacunas. En el tercer año de pandemia, la mayor parte de las vacunas contra la COVID sigue proviniendo de países industrializados y son muy caras. Llegar a producir vacunas por cuenta propia para muchas personas en África es mucho más que un mero símbolo de desarrollo médico.
Probablemente no hayamos percibido tanto como en estos días que un virus solo puede ser combatido con éxito, si se puede combatir con éxito en todo el mundo. Costó mucho aprenderlo. En los momentos de mayor emergencia, en los países en los que se producen vacunas, se abasteció primero a la población propia, a los países limítrofes. Y a África llegaron pocas vacunas. En algunos países de África, menos del 10% de su población ha recibido la pauta completa contra la COVID. Las terceras dosis son solo un sueño para la mayoría. Incluso para el personal médico sigue siendo difícil recibir la vacuna. Eso se debe también a que muchos estados africanos siguen dependiendo de las donaciones de la Iniciativa Internacional de Vacunación COVAX. Alemania contribuyó a apoyar, por un lado, mediante vacunas, pero también con el envío de fondos. También a estados africanos. Alemania también ha apoyado a Senegal, aunque bien es cierto que el reparto aún dista mucho de ser justo. No todos los estados africanos lograron tener acceso justo a las vacunas. Producir grandes cantidades de vacunas en un breve espacio de tiempo allí donde se necesitan. La farmacéutica alemana BioNTech acaba de presentar una posible solución. El BioTaina, un mini laboratorio de vacunas completo que puede ser llevado en un breve espacio de tiempo a América del Sur o a África. Los fundadores de BioNTech, Özlem Türeci y su marido Uğur Şahin, invitaron a la presentación oficial a varios presidentes de estados africanos. En lugar de ver la pandemia como una mera catástrofe ante la cual somos impotentes, debemos aprender también de las lecciones que nos deja, la dirección que nos está indicando. En particular, en África, nos dio una idea de cuán importante es reforzar nuestra unidad y solidaridad, y la motivación que necesitamos para ser más autosuficientes. Un laboratorio de vacunas con todo lo que hace falta. Elisabeth Masute, de la organización Médicos Sin Fronteras, no lo ve como una solución al desigual reparto de vacunas a nivel global, a lo sumo como un alivio a corto plazo. Porque el conocimiento sobre cómo se produce exactamente una vacuna ARN mensajero se quedará en el container, en BioNTech. Así África nunca será independiente de las farmacéuticas occidentales. Si miramos a mediano y largo plazo, esto no podrá seguir así. Moderna y BioNTech no podrán cubrir la gran demanda mundial teniendo en cuenta además la variante Omicron y la dosis de refuerzo. Por eso es que hace falta la transferencia de tecnología. Se necesita seguridad jurídica para otros fabricantes, para que haya más en el mercado, para que podamos producir más. La clave es la tecnología, el conocimiento. Es lo que dicen también los investigadores de Afrigen, el único centro tecnológico de vacunas en África. Por la escasez de vacunas, la Organización Mundial de la Salud y la iniciativa COVAX impulsaron una plataforma local de transferencia de tecnología. En principio se había planeado una colaboración con la farmacéutica estadounidense Moderna. El modelo preveía que recibiéramos una transferencia de tecnología, pero eso no ocurrió. Moderna no solo quería poner un plazo a la licencia para producir la vacuna COVID, a los investigadores sudafricanos no se les permitía utilizar luego ninguno de los resultados científicos del proyecto conjunto. Nos hubiera gustado tener una licencia voluntaria, poder transferir esta tecnología a otros países de ingresos medios y bajos, utilizar la plataforma para otras vacunas, HIV, tuberculosis, ébola, gripe. Este centro y las capacidades que estamos construyendo van más allá del COVID. Es parte de una estrategia de África para producir el 60% de nuestras vacunas para 2040. Estamos contribuyendo a crear una industria. El argumento de que la cesión de patentes atenta contra el valor de la propiedad intelectual de las farmacéuticas no tiene sentido en el caso del coronavirus, dice Elisabeth Masute de Médicos Sin Fronteras. Buena parte del desarrollo de esas vacunas se financió con dinero público. Ha sido gracias al dinero de los contribuyentes y por eso deben beneficiarse todos en todo el mundo.
La planta de BioNTech en Senegal comenzará a operar a principios de 2023, pero sin los resultados de los estudios de las farmacéuticas podrían pasar años hasta que un proveedor independiente pueda entrar en el mercado. La pandemia ha generado enormes costes sociales en todo el mundo y ha causado grandes pérdidas a nivel económico. Muchas personas perdieron su trabajo debido a los confinamientos, algunas incluso sus hogares. La pobreza creció perceptiblemente en muchas partes del mundo. Echamos un vistazo a las consecuencias. La pandemia de coronavirus tendrá un coste de 12,5 billones de dólares para la economía mundial hasta 2024, así lo prevé el Fondo Monetario Internacional. Muchos países impusieron confinamientos y cierres de tiendas y fábricas para ralentizar la rápida expansión del virus. La economía mundial colapsó, pero se recuperó rápidamente, algo con lo que muchos no contaban. El coronavirus provocó problemas de suministro que aún persisten. Escasean, por ejemplo, los microprocesadores. Muchos fabricantes de automóviles, celulares y electrodomésticos se vieron obligados a paralizar sus plantas de producción. Según datos de la Organización Mundial del Trabajo, hasta 2023 se perderán 462 millones de empleos como consecuencia directa de la pandemia. Unas 4 veces más que durante la crisis financiera de 2009. En muchas partes del mundo, menos ingresos supone disponer de menos comida. Antes de la pandemia, 673 millones de personas sufrían desnutrición. El año pasado esa cifra aumentó hasta 811 millones, según la ONG alemana Welthungerhilfe. Muchos son niños, que también sufrieron el cierre de las escuelas, 224 días de media en todo el mundo, el equivalente a 1 año y medio escolar. Muchos niños acumulan importantes déficits en cálculo y lectura. La pandemia ha desencadenado la peor crisis educativa de todos los tiempos. UNICEF alerta que el mayor coste de la pandemia será una generación perdida. Acabamos de ver cuántas personas perdieron sus empleos en todo el mundo. En México fueron 2 millones en los últimos 2 años. 7 de cada 10 afectados son mujeres. Incluso cuando encuentran un nuevo trabajo o se establecen por su cuenta, a menudo ven mermados sus ingresos. Ya antes de la pandemia, las mujeres ganaban aquí menos que los hombres. Ahora, la situación empeoró. Aline González trabaja en casa, es experta en marketing digital. El año pasado la despidieron y tuvo que reinventarse. Pudo abrir su propia agencia. Pero en México todavía hay 2,1 millones de personas que no han vuelto a trabajar tras la pandemia. Y 7 de cada 10 son mujeres. De las que han podido encontrar empleo, más de la mitad lo hace en peores condiciones. La misma empresa que despidió a Aline le ofreció el mismo puesto pero cobrando la mitad, con el argumento de que debía cuidar a sus hijos. Se suma es que tienes a tus hijos en casa, entonces no vas a poderte concentrar como se debería de concentrar a alguien, o no vas a poderte salir a trabajar, o no vas a poderte venir un par de días al sistema híbrido. Entonces, como te voy a dejar en casa porque soy un super jefe, te dejo en casa pero te corto todo el salario, ¿no? Bueno, la mitad del salario. Un año después del comienzo de la pandemia, en 2021, la participación femenina en la economía de México se mantenía en los niveles más bajos desde 2006. Aline se asesoró con su amiga Aide Zambrano, quien hace 5 años fundó Mamá Godín, una plataforma en busca de la inclusión laboral de las mujeres y la corresponsabilidad en los cuidados. Aide considera que la lenta recuperación del empleo femenino se debe a la falta de perspectiva de género tanto en gobierno como en empresas. Pone el ejemplo de la gran diferencia de días de maternidad y de paternidad. Estás reforzando un estereotipo de género en donde dices, tu mujer eres cuidadora, ¿no? Te quedas 84 días en casa cuidando a la nueva bebé o al nuevo bebé y tú, hombre, con que estés 5 días ahí, pues ya.
La pandemia ha impactado sobre todo a las mujeres porque son quienes, en su inmensa mayoría, se encargan del cuidado del hogar y los niños. Para muchas, la solución fue iniciar su propio negocio. Sin embargo, 8 de cada 10 de las 5 millones de emprendedoras lo hacen en la informalidad, por lo que ganan menos. Así lo indica la investigadora del INCO, Ingrid Chávez, sobre esta enorme brecha. Alrededor de 2.5 veces menos gana una emprendedora informal en comparación con una emprendedora que está en la formalidad. Mientras que una emprendedora formal gana poco más de 9,000 pesos al mes, una emprendedora que está en la informalidad gana alrededor de 3,500 pesos. Las dificultades de las mujeres para formalizar su emprendimiento son múltiples. Sobre todo pesan los altos costos y tiempos en la burocracia, así como el reto de obtener un crédito. Menos del 30% de las mexicanas consigue financiación para invertir en su empresa. Aline es una de las que prefirió poner en marcha algo propio, pero pese a demostrar su solvencia, ningún banco quiso concederle un préstamo a esta madre soltera con 2 hijos. Pedir un crédito, siempre preguntan cuál es tu estatus social, ¿no? No más bien cuál es tu estado civil, soltera, ¿no? ¿Y tienes hijos? Sí. ¿Y cuánto ganas? Sí, híjole, no. Y he conocido amigos míos que son solteros y que les dan créditos. Una desigualdad de oportunidades que la pandemia ha agudizado. La pandemia no solo agudizó las desigualdades en muchos países, también generó montañas de basura. Tras una vacunación hay que desechar la jeringuilla usada y el vial. A eso hay que añadir la ropa protectora y las mascarillas. Parte de los residuos de la pandemia se han visto arrastrados a las costas de muchos países. O simplemente permanecen en las calles. En la ciudad turca de Estambul, con sus 16 millones de habitantes, eso genera costes adicionales. Sacos y sacos de residuos médicos. Estos son los desechos que genera este hospital de Estambul en solo 2 días. Sevinç Karadeniz y su equipo controlan minuciosamente que todo esté bien presentado antes de que se lleven la basura. Prácticamente todo lo que entra en contacto con los pacientes lo consideramos residuo médico. También los guantes, las mascarillas y la ropa de protección que utilizamos. Todo este tipo de basura ha aumentado mucho durante la pandemia. Los hospitales de Estambul siempre han generado mucha basura. La ciudad tiene 16 millones de habitantes, pero según las cifras oficiales, se han añadido varios miles de toneladas a la cantidad anual de residuos médicos. Y todo termina aquí, en estas instalaciones especialmente equipadas para tratar este tipo de basura. Aquí trabajamos con esterilización por vapor. Calentamos la basura a gran presión hasta los 140 grados. Eso mata todos los virus y elimina cualquier riesgo de contagio. Después, estos residuos se pueden eliminar de forma segura en un vertedero normal. Los residuos de la pandemia son un problema global. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 cada día se tiraron a la basura 3.400 millones de mascarillas. A ello se añade que, según la OMS, antes de la pandemia una tercera parte de los centros de salud no estaba en condiciones de deshacerse de sus residuos como corresponde. Así que en muchos países, mascarillas, jeringuillas y test positivos de COVID terminan indebidamente en los vertederos, lo que es un enorme problema, advierten los expertos en salud. Cuando los residuos médicos contaminados se mezclan con la basura cotidiana, al final se contamina todo. El COVID-19 ha incrementado drásticamente la cantidad de desechos. Es algo a tomar en serio ya de una vez. No podemos seguir ignorando las consecuencias que esto tiene para nuestra salud y para el medio ambiente. Aquí, en Turquía, la pandemia quizás lleve a que la cuestión de la basura en general se tome más en serio.
En los hogares turcos no se separa la basura y solo alrededor de un 12% de los residuos se recicla. Un porcentaje que el gobierno ha prometido aumentar. La cantidad de basura no parece que vaya a disminuir en el futuro. Tampoco aquí en el hospital, donde Sevinç Karadenis y su equipo siguen ocupándose de que la eliminación de los residuos de la pandemia se haga como es debido. En este programa hemos visto los costes que ha originado la pandemia. En el próximo les presentaremos a personas que, a pesar de los grandes desafíos de la pandemia, se han superado a sí mismos. Les agradecemos su atención y cuídense.